Querida y amada iglesia, muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues ya estamos aquí, pues listos, ¿verdad? Para iniciar nuestro estudio del día de hoy. Bueno, ya corresponde a el capítulo número 12 de Segunda a los Corintios. Y pues gracias a Dios que hemos avanzado poco a poco a lo largo del tiempo en estos estudios. Y bueno, seguimos profundizando en lo maravilloso que es seguir estudiando la palabra de Dios para la edificación de nuestro corazón, ¿verdad? El tema de hoy, queridos hermanos, es una revelación personal, y esto directamente por lo que el mismo apóstol Pablo va a expresar en textos de los versos 1 al 4, una revelación personal. Y bueno, a medida de introducción, si algún profesional, si alguna persona como un abogado, algún arquitecto, se viera forzado a que en su momento algunas personas le injuriaran para decir que es un farsante, es alguien que no debía de ejercer. Bueno, en ese momento la persona, siendo un profesional, tendría que sacar sus cartas credenciales para demostrar que verdaderamente es alguien calificado para poder ejercer la profesión a la cual él tiene y está directamente preparado, ¿verdad? De forma profesional. Eso es lo mismo que está sucediendo aquí al inicio del mismo capítulo 12, donde el apóstol Pablo tiene que sacar sus credenciales para mostrar a todas aquellas personas que le injuriaban, que pensaban que era un farsante. Bueno, pues él aquí se puede decir que él tiene y se ve forzado a todo ello, a mostrar sus cartas credenciales como un verdadero y genuino apóstol de Jesucristo. Por ello es que es muy probable que sus adversarios del mismo apóstol Pablo se jactaran, ¿verdad?, de haber recibido un conocimiento divino por parte de las visiones y revelaciones que de parte de Dios ellos debieron de haber tenido, pero que sin embargo nunca las tuvieron, pero ellos eran los farsantes. Y de ser así, esta situación, que estas personas hubieran recibido alguna revelación, bueno, pues entonces, ¿qué sucede? Que los corintios los hubieran a ellos reconocidos como genuinos líderes y al apóstol Pablo lo hubieran desechado. Así que el apóstol Pablo dice, bueno, si esto es necesario para que sea yo reconocido dentro de ustedes, o dentro de la iglesia de los corintios, bueno, pues entonces el mismo apóstol tiene toda la autoridad para dar a conocer sus propias experiencias en el área espiritual en la cual él está siendo ministrado por el mismo Señor Jesucristo. Así que él lo único que está tratando de hacer es defender su propio ministerio apostólico que el Señor le había entregado, ¿verdad? Así que podemos decir que desde su conversión y antes de llegar a Damasco, ¿verdad?, cuando él iba precisamente persiguiendo a los cristianos, pues él estuvo buscando siempre perseguir a los miembros de la iglesia, pero resulta que desde ese entonces y cuando él llegó a los pies de Cristo en el tiempo de su conversión, bueno, empezó a recibir revelaciones de parte del Señor a través de mucho tiempo con antelación. Entonces vemos que es que los constantes mensajes de parte de Jesús hacia el apóstol Pablo no muestran otra cosa más que confirman la íntima relación que tenía el mismo Pablo, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo. Y por esta razón, pues Pablo desea afirmar su llamamiento compartiendo con sus lectores iniciales, ¿quiénes? Los corintios, que es en este caso, ¿verdad?, un evento que ocurrió antes que empezara su ministerio entre ellos, ¿verdad? Entonces, aquí podemos decir que va a iniciar en el capítulo 12 con un suceso diferente a todos los sufrimientos que él relata en el capítulo 11 de los versos 22 al 29 y que él tuvo que soportar por causa del evangelio. Ahora, esta experiencia es una experiencia única, es un éxtasis celestial en donde el mismo apóstol Pablo, bueno, pues da un informe que es un poquito opaco, oscuro, pudiéramos decir, y hasta confuso para todos nosotros. Y los mismos lectores del apóstol Pablo, bueno, se quedan con algunas preguntas pues sin responder. Y sin más, pudiéramos pensar que si no hay más detalles de esta situación, pues es porque Dios no lo quiso revelar y tampoco se lo quiso decir al apóstol Pablo para que el mismo apóstol Pablo lo plasmara
en sus cartas, ¿verdad? Y como claramente dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Así que esta revelación nos lleva a considerar algo primeramente, que la revelación que tuvo el apóstol Pablo es para glorificar a Dios. Así lo menciona el verso número 1 del capítulo 12 de 2 a los Corintios. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Aquí otra versión, como para darle un mejor entendimiento, el apóstol Pablo estaría diciendo: ya sé que no gano nada con presumir de mí mismo, pero ahora les voy a hablar de las visiones y de las revelaciones. Y Pablo se ve forzado a continuar al hablar del mismo tema de gloriarse, como ya lo hizo en el capítulo 11, ¿verdad? Con las mismas palabras, y utiliza inclusive en el capítulo 11, verso 30, las mismas palabras que está utilizando aquí. Dice en el verso 30 del capítulo 11: si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es en mi debilidad. Entonces, vemos que el apóstol está señalando que gloriarse en sus propias debilidades, pues manifiesta el poder de Dios en él, el poder de mi Señor y Salvador Jesucristo, y cumple un propósito especial de no promoverse a sí mismo, sino de manifestar la gloria de Dios en su propia vida, en su propio ministerio y todo lo que estaba alrededor del mismo apóstol Pablo. Así que el verso número 1 dice ahí: pero vendré. La segunda parte dice ahí: pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Así que Pablo se ve obligado a dar explicaciones de su persona, y si en su momento él se rehusaba a hablar de estas visiones y revelaciones que tuvo él con el Señor, pues en ese momento le iban a decir que era un farsante, que era un injuriador, que era un charlatán, que solamente buscaba el beneficio personal de los fieles. Le iban a decir un sinfín de cosas. De por sí se las decían en cada una de las iglesias donde asistía los mismos judíos que estaban en contra de él y que querían imponer su propia doctrina. Entonces, ¿qué sucede con esta situación? Bueno, el apóstol Pablo pues cede en su momento a la presión de ellos, ¿verdad?, para protegerse, y señalando lo vano que es jactarse de las experiencias espirituales que cualquiera pudiera tener, pero que son momentos sagrados y personales de cada persona, pero tampoco es para que alguien u otras personas evalúen lo que el mismo apóstol Pablo estaba en ese momento percibiendo o sintiendo, y que esta experiencia le llevó a estar por encima de muchas personas. Entonces, aquí pudiéramos hacernos la pregunta: ¿en qué consisten estas visiones y estas revelaciones que el mismo apóstol Pablo llegó a tener? Bueno, aquí hay que explicar algo. Dios permite que algunas personas tengan experiencias únicas y sobrenaturales, viviendo pues cosas de mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y donde solamente el Señor escoge a las personas que van a tener alguna visión o alguna revelación de parte de Él. Esto puede ser una visión celestial en el cielo, o una experiencia singular como un éxtasis. ¿Cuántas personas a veces nos dicen: híjole, creo que soñé esto, y resulta que sucede, ¿no? Y no estamos diciendo que Dios les haya hablado, sencillamente, bueno, pues la persona siente que hay un éxtasis, que vio algo y bueno, sucedieron, no sé si sea coincidencia o no, pero no podemos ir más allá, tratar de comprobar o tratar de decir que Dios le habló a la persona. Pero en el caso específico de Pablo, a Pablo le habló nuestro Señor Jesucristo camino a Damasco, y él tuvo una visión celestial, y él lo narra precisamente en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 19, y yo les invito a que vayamos para allá. Libro de los Hechos, capítulo 26, verso 19 en adelante. Vean ustedes cómo menciona el apóstol Pablo versos anteriores. Dice, y les leo, ¿verdad?, desde el verso número 15, completo. Dice así: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido,
a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que te apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, él está dando su testimonio directamente con el rey Agripa y dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, y refiere a esta visión. Y dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, aquí el apóstol Pablo está hablando de una visión que tuvo precisamente camino a Damasco, pero eso no significa que sea la visión que estaba teniendo en este momento, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver claramente cómo es que el Señor le permitió a Pablo, como también le permitió al apóstol Pedro en el capítulo 10 del libro de los Hechos, una visión celestial donde caía un lienzo con muchos animales y que le dice: come, ¿verdad? Le decía. Y también de la misma manera al mismo apóstol Juan le permitió en la isla de Patmos tener una visión, ahí en el capítulo 1 de los versos 9 y 10, ¿verdad? También tuvo una visión celestial el mismo apóstol Juan. Pero podemos ver que Dios escoge a este tipo de personas, o las escogió en ese entonces. ¿Por qué? Porque eran personas versadas directamente al Evangelio, que tenían una comunión estrecha con Él, que amaban a su Señor y Salvador Jesucristo. Y eso no significa que el día de hoy personas no amen a la persona de Jesucristo. Solamente significa que en ese entonces Dios quiso utilizar a estas personas para que tuvieran una revelación celestial y en su momento también pudieran plasmarlo, ya sea en escritura, o se guardaran esa revelación para sí mismos. Así que si tú a lo mejor quisieras tener una revelación, bueno, no es cosa de nosotros, no es cosa personal, es cosa única, exclusivamente de Dios mismo, ¿verdad? Esta misma revelación inexplicable que el mismo apóstol la está refiriendo, bueno, para él, ¿sí? En el verso número 2 refiere que es una revelación inexplicable para todo hombre y sobre todo para él. Así lo menciona en el verso número 2. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, dice, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué sucede aquí? Bueno, Pablo va a relatar un evento, como ya dijimos, que es extraordinario, fuera de lo común, ¿verdad? Que lo pone en un estatus privilegiado y por encima de muchas personas, en donde Dios le permite entrar a su propia morada, en donde él recibió información, pero que no puede divulgar. Y esta instancia es parecida a la de algunas personas que experimentan cuando mueren algo y luego resulta que son resucitadas, pero tampoco pueden decir nada de lo que sucedió, ¿verdad? Es el caso de Lázaro, es el caso del hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Es el caso de la hija de aquel centurión romano, que regresan de la muerte, pero no saben qué sucedió, o por lo menos no pueden explicar qué pasó. Y estas personas que retornan de la muerte, pero que no comparten ninguna información acerca del cielo, bueno, es porque les es privado decir algo. O las mismas personas que han tenido algunas experiencias cercanas a la muerte y afirman haber abandonado el cuerpo temporalmente, pero son incapaces de mencionar todos los detalles de lo que vieron y que oyeron. Y yo no digo, yo sé que ni tú ni yo hemos experimentado tal cosa, pero lo cierto es que algunos han tenido este privilegio, ¿verdad? Y tampoco estamos buscando que nos suceda a nosotros, ¿verdad? Porque esto únicamente el apóstol Pablo, bueno, pues fue escogido por Dios para tener esta experiencia
¿verdad? Y Dios, pues que es soberano, solamente escoge a aquellos que van a tener esta experiencia, ¿verdad? Ahora, Pablo fue capaz de transmitir a los corintios la referencia de su visión, pero no se las puede compartir y no le es permitido compartir esta información acerca del cielo. Entonces, él mismo en su momento está un poquito confundido porque su experiencia de haber estado o dentro del cuerpo o fuera del cuerpo es algo que el mismo Pablo no sabe a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. Pero Dios sí lo sabe, ¿verdad? Y así también, bueno, pues también habla de haber sido llevado, escuchar palabras demasiado sagradas como para ser pronunciadas por algún hombre en especial, que nadie las podría decir porque son palabras inefables. Algo inefable es algo que no se puede decir con palabras humanamente dichas en algún idioma. Así que si leemos una vez más el verso número 10, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. A primera vista, leyendo otra vez el verso, pareciera que el apóstol Pablo habla de otra persona diferente a él. Pero si vemos el verso 7 de este mismo capítulo, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que hay una espina que dentro de él que evita que él presuma acerca de haber recibido revelaciones celestiales, extraordinarias, y que se sienta por encima de muchas personas. No es así. El apóstol Pablo era bastante humilde, pero en su momento, bueno, pues todas las circunstancias que tenía de vida, él estaba llevando distintas acciones, y es parte del sufrimiento de cada uno de los cristianos que viene a nuestra vida para que nosotros no nos enaltezcamos del conocimiento, del ministerio, de las acciones que tenemos, de los bienes que pudiéramos tener, de todo lo que nos da Dios. Siempre Dios nos va a mandar algo de lo cual nosotros entendamos y aprendamos a que siempre tenemos que depender de Él. Así que en su gracia manifiesta, nosotros debemos de considerar que nos basta la gracia del Señor, porque en esa gracia Él se perfecciona en esta debilidad nuestra, de nuestro cuerpo. El mismo verso 2 dice: conozco a un hombre que hace 14 años, retomando este mismo verso, y si ubicamos la fecha en que se escribió esta epístola, que fue en el año 56, entonces el éxtasis del apóstol Pablo ocurrió en el año 42, cuando él se encontraba fundando iglesias en Siria y en Sicilia. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, pero por cuestión de tiempo, pues no lo vamos a ver el día de hoy. El capítulo 15, versos 41 de adelante, habla de esta situación. Y no sabemos nada respecto a estos años que transcurrieron de la salida del apóstol Pablo, cuando salió de Damasco, fue directamente a Antioquía y posteriormente fue a Tarso, y luego Bernabé fue por él, ¿verdad?, para llevarlo directamente a Jerusalén. Ahí es donde, si nosotros quisiéramos poner exactamente un momento de clasificación dentro de la biografía del apóstol Pablo, este momento no encaja en ningún lugar, ¿verdad? Pero el mismo verso 2, por último, dice: si es en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe. ¿Sabían ustedes que los judíos enseñaban que Dios había creado al cuerpo, creó el cuerpo y el alma de Adán en una sola unidad, como lo dice claramente Génesis en el capítulo número 2? Y que solo la muerte, y eso es verdad, solo la muerte es quien separa el cuerpo del alma, ¿verdad? Ahora, los griegos, contrariamente, decían que hay una separación entre el cuerpo y el alma, y que como el alma es inmortal,
pues entonces tiene que ser liberada del cuerpo, porque el cuerpo es malo y este cuerpo pues se tiene que destruir. En algún sentido tenía verdad tanto una como otra. Pero aquí el apóstol Pablo no se preocupa del tema y simplemente afirma, ¿verdad?, que el Señor sabe la respuesta de este interrogante. Si fue fuera del cuerpo o dentro del cuerpo. Entonces dice aquí en el verso 2 también, fue arrebatada hasta el tercer cielo. Y esto implica que Pablo pues no se pudo resistir, decir, no, Señor, yo no quiero ir. De hecho, se puede decir que se mantuvo pasivo mientras Dios lo llevó temporalmente al cielo, ¿verdad? O al mismo paraíso, como menciona el mismo verso 4. Se los voy a leer. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada a hombre expresar. Entonces, ¿qué significa el tercer cielo? ¿O por qué habla del tercer cielo, que hay tres? Bueno, aquí hay que entender que el cielo está dividido en tres niveles, y esto basado precisamente desde el Deuteronomio, que habla de los cielos y los cielos de los cielos, y habla también de la habitación de Dios. Entonces, pudiendo hacer una clasificación, pudiéramos decir que el cielo consiste primero en las nubes. Segundo, es las estrellas, el lugar donde está todo el universo. Y tercero, el tercer nivel, que es el tercer cielo, es algo espiritual y es la habitación del mismo Señor. ¿Sí? Entonces, dice el verso 3, y conozco a tal hombre, si es en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. El verso 3 dice lo mismo que el verso 2, pero hace una introducción al verso 4, pero añade la palabra paraíso. Y el paraíso es donde Dios plantó el huerto del Edén, como claramente lo dice Génesis 2, verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto del Edén al oriente y puso allí un hombre que había formado. Quiero decirles que la Septuaginta, la versión en griego de lo que es todo el Antiguo Testamento, bueno, traduce la expresión del huerto del Edén como un paraíso. Y esta palabra posee una connotación de el paraíso es como estar en la gloria, donde no falta nada. Este mismo término en el antiguo idioma persa, ¿verdad?, posee una connotación de que es un jardín rodeado de un muro. Pero no solamente esto sucede, sino que después de que Adán y Eva fueran expulsados del huerto del Edén, pues la palabra paraíso aparece varias veces en el Antiguo Testamento y se describe como un lugar placentero que existió antes del pecado. Entonces, esto nos lleva a considerar que si bien Dios lo lleva al mismo apóstol Pablo al paraíso, significa que lo lleva a la misma gloria eterna a donde está la habitación del Señor. Pero el apóstol Pablo desconoce esta situación y no sabe cómo es que llegó allá. Entonces, podemos ver cómo es que aquí el apóstol Pablo está un poco confundido, pero lo cierto es que también él, en el último verso, en el verso número 4, menciona algo más y dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí vemos que esta revelación fue escuchada, pero también él mismo es privado de expresarla. Entonces, pudiéramos sacar a conclusión que son palabras humanamente inexplicables y que también estaría prohibido hablar de ellas y de esta instancia en donde él estuvo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, bueno, pues no fue llevado al cielo para escuchar una enseñanza doctrinal, ¿verdad?, sino para oír sonidos celestiales que no puede describir a otros en la tierra. O sea, dicho de otra forma,
El cielo en su momento pues se encuentra en una dimensión muy diferente que no puede compararse con lo que Pablo ha conocido en la misma tierra y que no puede describir lo que ha visto porque no existen palabras en algún idioma existente que pudieran dar un significado preciso y exacto de lo que pudo haber estado viendo en ese momento. Así que quizá pudiéramos pensar en algo parecido, un caso, es como aquel turista que regresa a su país después de haber estado en otro, ¿verdad? Y trata de relacionar y buscar en su cultura cómo es que puede asimilar lo que vio. Entonces no podría explicar qué fue lo que vivió en otro país distante al suyo, cuando son otras costumbres, son otras comidas, son otras cosas. Entonces no podría decir con precisión las imágenes que vio o todo lo que experimentó en ese lugar. Tan solo las fotos es lo que pudieran dar evidencia. Pero en el caso del apóstol Pablo, pues no podría tener fotos del cielo, ¿verdad? Entonces, pudiéramos decir que Pablo lo que oyó y observó, pues fue demasiado sublime, fue demasiado santo todo esto. Fue sagrado, pudiéramos decir, para nuestra mente humana, pues que no podríamos comprender nosotros mismos ni asimilar. Entonces, aquí podemos ver que el apóstol Pablo, pues, no que se haya quedado frustrado con esto, tan solo dice lo que pudo ver y oír, y nosotros es lo único que estamos tratando de mostrar a través de nuestro estudio. Ahora, por otro lado, el apóstol Pablo no fue el único al que se le privó de hablar, ¿verdad? Y de decir cosas que había experimentado. Ya antes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nos dan ejemplos de personas a las cuales se les fue prohibido revelar algunas cosas que Dios les había comunicado. Y es el caso como el mismo Daniel, como Isaías, a los cuales se les prohibió, ¿verdad?, el hablar y decir cosas más allá de lo que tenían que plasmar a través de sus escritos. Y eso es por ello es que a veces decimos, pues, ¿qué significa esto que quiso decir el profeta tal? ¿O qué es lo que quiso decir este otro profeta? Bueno, hay cosas, como ya dijimos al inicio, hay cosas que solamente son reveladas y esto es lo único que podemos saber de parte del Señor. Y con ello es que no nos debemos de frustrar, ni debemos de buscar en otros escritos, ni debemos de tratar de darle una connotación más allá de como dice la Escritura. No, tan solo es lo que el mismo apóstol Pablo le permitió Dios decir, y así es como nosotros lo debemos de entender. Ahora, el caso de Pablo es muy espiritual, como es igual de singular en su momento que Dios nos haya escogido para ser salvos y para darnos la revelación de su palabra. ¿Cuál? El conocimiento, el entendimiento de la Escritura, que no es para todos. Así que si por un lado pudiéramos pensar que el apóstol Pablo fue un privilegiado de haber llegado al tercer cielo, bueno, nosotros somos privilegiados también de poder tener un volumen de la palabra de Dios que el apóstol Pablo no lo tenía, solo habían rollos en ese entonces, y que nosotros tenemos el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento, pero también sobre todas las cosas el conocer a este Dios maravilloso que ha venido a nuestra vida a reinar a través de la persona de Jesucristo, que murió por nosotros y que fue resucitado al tercer día. Y ese es nuestro Salvador, a quien hoy le damos toda la gloria y todo el honor, porque a través de Él hemos recibido la vida eterna y también un lugar en el reino de los cielos. Y a Él es al único que le damos toda la gloria y el honor por todos los siglos y por siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor Dios, gracias te damos porque nos permites el poder seguir estudiando de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser muy precisos en cuanto a todo comentario que pudiéramos hacer respecto a tu palabra. Muéstranos también de tu voluntad, Señor. Ayúdanos a no equivocarnos
y permite que esta palabra tuya sea siempre de edificación, de consuelo, Señor, pero sobre todo también de desafío y de obediencia para ti. Rogamos para que tú nos bendigas, para que tú guardes a tu iglesia y nos ayudes a poder seguir caminando en la vida cristiana. Lo rogamos y lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la gloria por todos los siglos. Amén. Dios les guarde, queridos hermanos y hermanas.